El gran objetivo de hablar de esta charla, más o menos lo decía José Ignacio, que es un tema de actualidad, que es económicamente relevante para los sistemas de producción y que ofrece múltiples posibilidades de mejora, como vamos a mirar. Y la idea con los conceptos que voy a compartir con ustedes es animar la reflexión, animar el intercambio, que ustedes examinen a la interna de sus establecimientos los registros para ver si estos conceptos son coherentes, y en tercer lugar, que pensemos qué podemos hacer para mejorar los ingresos. O sea que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Básicamente de un desvelo que tenemos todos en menor o en mayor medida, que es hacer más plata con nuestros sistemas ovinos de lana fina. Obviamente que hay una referencia muy clara a sistemas de merino australiano a lo largo de la presentación, pero hay otros sistemas que utilicen otros recursos genéticos que igual se pueden sentir identificados. Pongámosle sistemas que produzcan lana de 20, 22, 21, 20 y hacia abajo, pueden sentirse reflejados en muchos de los conceptos que vamos a mirar hoy. Vamos a hablar un poco de esto que hace un tiempo también venimos conversando, y en las jornadas de SICOMA ha sido un denominador común, que es ir más allá del diámetro. Sabemos que a los sistemas los caracterizamos como productores de lana fina, o sea que ya ahí estamos diciendo una característica singular. Nos interesa el diámetro, nos interesa la lana, nos apasiona la lana, pero tratemos de ir más allá del diámetro cuando miremos o analicemos un sistema de producción. Vamos a hablar brevemente de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, o lo que nosotros consideramos que son algunos de esos atributos que tienen estos esquemas, con foco en oportunidades y debilidades. O sea, vamos a buscar áreas de mejora. Estamos contentos, es un momento bueno, pero vamos a ver cosas que podemos hacer mejor. Si pensamos en el negocio ovino, esta es una diapositiva que siempre mostramos. Tenemos ingresos por lana e ingresos por carne. Hoy en muchos sistemas, los que no son de lana fina de alto valor, esto prácticamente es cero, y la enorme mayoría del ingreso, o casi de manera exclusiva, está explicado por la carne. En la lana, los dos factores que determinan el ingreso son obviamente la cantidad de producto por el precio que se obtiene. Los kilos de lana dependen en términos muy generales de la cantidad de lana por animal y de la carga. Eso da los kilos de lana por hectárea, que es en definitiva el indicador que nos interesa. Y el precio de la lana depende de múltiples factores, pero fundamentalmente del micronaje, del rendimiento, de las características del lote, del volumen, del romaneo, de las certificaciones. Estos conceptos son muy bien entendidos por los productores respecto hacia dónde hay que ir para tratar de tener más precio por el lote de lana. Y en el caso de la carne hay una particularidad, que en el precio, el sistema de precios hoy prácticamente no distingue variaciones ni por raza ni por ningún otro factor. Puede haber algún tema a veces del momento o de la terminación, como vamos a ver, pero en general un animal Corriedale, Merilín, Duni, Ideal, Merino, bien terminado, que cumpla con las especificaciones, vale lo mismo que un animal de una raza carnicera o cualquier ovino. O sea que el principal determinante de los ingresos por carne pasa por la producción física, por los kilos que obtenemos, que fundamentalmente depende de los animales que podemos vender, viene del desempeño reproductivo y del peso de venta de esos animales. Esto es simplemente poniéndolo en un esquema, pero creo que todos lo tenemos más o menos claro. Esto es algo un concepto que ya introduje, pero si se encuentran dos productores de sistema de lana fina, como los hay acá en numerosa cantidad, ¿qué es lo primero que hablan? Hablan de producción ovina, pueden hablar de Uruguay, que fue un desastre, pueden hablar del clásico, pero en general la primera pregunta que surge es: ¿y vendiste la lana? Sí, ¿cuánto es tu lote de lana? ¿Cuánto es tu micronaje? Como que la discusión pasa exclusivamente por ahí. Es muy importante, es muy relevante, hay oportunidades de mejora ahí también que no son el foco de esta charla, pero lo que pretendemos es ir un poquito más allá, porque una de las grandes oportunidades de estos sistemas es tener muy buenos ingresos por lana y muy buenos ingresos por carne, como vamos a ver. Entonces, si
pretendiéramos hacer un análisis de FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, yo les voy a presentar algunas que ustedes las podrán compartir o no y podrían eventualmente agregar otras, pero me interesa simplemente presentar esto como puntapié inicial para ir a las claves de la producción de carne ovina. Fortalezas y debilidades son inherentes a la interna del sistema de producción, o sea, son propias del sistema. O cuando uno hace un análisis de fortaleza o debilidades de cualquier cosa, fortalezas y debilidades son propias de lo que estamos analizando. Amenazas y oportunidades son más del contexto externo. En fortalezas, yo las voy a pasar relativamente rápido. Una de las fortalezas que uno podría encontrar de estos sistemas es que se adaptan a lo que el productor espera de los ovinos en esta situación, en este contexto de producción del basalto. Los sistemas de lana fina se adaptan a un sistema que tiene mucho campo natural, que no tiene demasiadas urgencias por intervenir y aumentar mucho los niveles reproductivos. Son sistemas de producción que en general comercializan animales a los 2 años de edad, después de la esquila del segundo vellón, o corderos pesados tipo Sul al año de edad. O sea, esas son características del sistema que estos sistemas de merinos sobre todo se adaptan muy bien. Otra característica que es una fortaleza es que se puede hacer carga ovina con categorías solteras. Es decir, yo puedo tener kilos y cantidad de animales con categorías que no representan una gran dificultad para el manejo, léase borregos o capones o categorías solteras en términos generales. Se conoce cómo producir, o sea, las instituciones como SUL, INIA, Facultad de Agronomía, Veterinaria han trabajado extensamente en un paquete que es relativamente conocido. La producción de lana de estos sistemas está en el segmento de mayor valor. Obviamente que es variable, hay lotes de lana ultra fina, super fina, fina, pero digamos está en el universo donde hay mayor valor. Y producen carne ovina, es decir, no es que renuncian a producir carne ovina por producir lana de alto valor. Eso lo colocamos dentro de las fortalezas. Entre las oportunidades voy a darle un poco de ritmo. Los mercados de lana fina, super fina y ultra fina son una oportunidad, es decir, si el productor explora a ir hacia lanas más finas, puede ir a capturar mayor precio. Es relativamente fácil, entre comillas, acceder a certificaciones, o sea, producimos a cielo abierto, a campo natural, tenemos buenas historias para contar, muchas veces hay que ordenar algunos aspectos, pero se accede a certificaciones. El mercado de carne ovina está pujante y es una oportunidad. El sistema de precios es una gran oportunidad porque, como les decía, hoy no hay distinción entre distintas razas. Hoy el merino o los sistemas que producen una lana fina con esa referencia que manejaba hoy, abajo de 21, 20 y hacia abajo, son un doble propósito en el sentido de tener ingresos muy competitivos por carne y por lana, si ese es nuestro concepto de doble propósito. Otra oportunidad es que no se pierda en el negocio de la carne ovina, y pongo ahí que una oportunidad o posibilidad que aquí se está explorando es para potenciar el tema de la carne ovina, los cruzamientos terminales con razas carniceras que le agregan algo de complejidad al sistema, pero que no dejan de ser una oportunidad. Y en las debilidades, los niveles de productividad en términos generales son una debilidad. Vamos a sincerarnos, los niveles de desempeño reproductivo, hay problemas en la recría, hay problemas en los pesos finales y hay dificultades sanitarias que han sido el objeto de jornadas o de charlas en años anteriores, afecciones podales y parásitos gastrointestinales fundamentalmente. Y después, algo que es una característica del sistema es los bajos niveles de intervención. Es decir, la producción ovina en general en esta zona es una producción ovina que, hablando mal y pronto, en general se la tiene que revolver con no demasiada intervención. Obviamente que hay variantes y esto es una generalización, pero creo que es una debilidad en términos generales. Y la escala, en algunos casos, la escala para comercializar producto y el negocio es muy atractivo por oveja, pero para hacerlo que cifre y que sea un monto atractivo hay que escalarlo. Y en las amenazas, bueno, acá podríamos poner muchas: la competencia con otros rubros, la fortaleza del rubro vacuno, los estigmas de la producción ovina, como puede ser la carga laboral o el producto bruto por hora destinada al trabajo. Cada vez hay menos gente en el campo, etcétera. Son cosas externas que constituyen amenazas y en las que no me quiero detener demasiado. Les invito a que profundicemos en cualquiera de estas dos cosas, oportunidades y debilidades. Pequeño comentario respecto a esta noción de doble propósito que siempre ha tenido una connotación
más comercial o más de eslogan para promocionar tal o cual recurso genético, y ha sido una estrategia de toda la vida de los productores uruguayos de diversificar y de tener ovinos que generen un buen ingreso por carne y por lana. Hay una definición que tomé de Australia que me parece que está buena. Sistemas doble propósito son aquellos que al menos el 25% del ingreso viene de la carne o de la lana. Y creo que hoy los sistemas de lana fina, ahí debajo de 20 micras, calzan de libro en esto porque tienen una participación casi que igual entre los dos productos. Y hay otros sistemas de lana un poquito más gruesa que también calzarían en esta definición con una participación de la carne relativamente mayor. Pero es una definición como para no decirlo con absoluta liviandad, sino referirlo a esta definición. Vamos a hablar un poco de las oportunidades, esto que yo les decía. Voy a mostrar casos reales de liquidaciones de frigorífico que yo les saqué, lo presento en un cuadro formal para que no haya ninguna identificación. Estos son casos de octubre de 2025, venta de 314 animales merinos, borregos, 41 kilos de promedio en primera balanza, 19 en segunda balanza, 45.51 el rendimiento, 5.60 de segunda balanza en el precio. Excelente comienzo del mes de octubre, $32.000. Eso da $101 por animal embarcado. O sea, esto es un sistema merino que produce lana fina de alto valor que hizo $100 por animal embarcado. O sea, no se pierde el negocio de la carne ovina. Este es otro negocio también de un productor, 270 animales que eran borregos, pero que se recibieron un precio de cordero, 45 kilos en primera balanza, segunda balanza 19, rendimiento y bueno, $30.000. Son $109 por animal embarcado. Simplemente, muchos de ustedes seguramente me puedan compartir ejemplos de ustedes, lo cual nos tiene que poner una sonrisa en la cara porque hemos hecho jornadas durante todos estos años pasados y era años malos, años buenos, ¿qué vamos a hacer este año? Y era entusiasmo, ánimo. Bueno, hoy estamos contentos y hay que señalarlo. Esto me sirve para reflejar esto. No se pierde en el negocio de la carne ovina, es una enorme oportunidad esto. Produzco lana que el mercado la demanda, la quiere, me la pagan bien. Obviamente podrá valer más o menos de acuerdo al micronaje y no me voy a centrar en eso. Pero también produzco carne. Y este es un concepto que nosotros hemos insistido hace mucho tiempo. Las ventas de carne ovina en estos sistemas representan otra zafra de lana. Y nos gusta decirlo en esos términos porque el comentario del productor muchas veces está referido a la lana. Vendí la lana, dio 17 micras, me pagaron 8.50, me pagaron lo que sea. Y en realidad en la carne como que lo tenemos como, y sí, vendí unos corderos, ahí unos borregos. Y en peso, en magnitud, en monto, es prácticamente otra zafra de lana. Si lo empezamos a concebir así, de repente le prestamos relativamente más atención. Entonces yo hacía la cuenta que estos productores que vendieron lana que vendieron $30.000 de carne ovina con precios normales, ponerle $7-8, es como si hubieran vendido 4.000 kilos de lana, que era la esquila con un peso de vellón de 3,8 kilos o cercano a los 4 kilos, es como haber esquilado 1.000 animales. Es ponerle un número a esto que estamos diciendo de otra zafra de lana, o sea, los productores están contentos. Vamos a centrarnos en los factores que determinan el ingreso por carne ovina. Y esto, básicamente, ¿qué podemos hacer para mirar los factores que determinan la carne ovina? La boleta, los factores. ¿Cuáles son los factores? Cantidad de cabezas por el kilo promedio, por los kilos. Tenemos el factor de primera balanza, segunda balanza, el rendimiento y el precio. Multiplico cantidad por kilo en segunda balanza o por kilo por primera balanza por el rendimiento, por el precio, me da el ingreso. No hay demasiada dificultad en hacer esa cuenta. Ahora pensemos a la interna del establecimiento qué cosas afectan esos factores. Si pensamos en la cantidad de cabezas, obviamente el desempeño reproductivo. Señalada, destete, sobrevivencia en la recría. Y acá pensemos cuántos animales perdimos en estos últimos años entre los que estaban en la señalada, los que llegaban al destete, entre el destete y la declaración jurada, entre la declaración jurada y los animales que llegaban a la venta. Son muchos corderos que dejamos de ganar, que se nos fueron y que son animales que eventualmente podríamos haber cosechado.
O pensemos también cuántas ovejas precisamos para llegar a un animal faenado. Si pensamos que a los 2 años vamos a tener, no sé, encarneramos 500 ovejas y a los 2 años en una venta normal de estos sistemas de lana fina, que es después de la esquila del segundo vellón, sobre todo en merino, vendemos 300 animales, precisamos casi 1,5 ovejas para tener un animal de venta. O sea que hay espacio para mejorar ahí en desempeño reproductivo y ha sido uno de los focos. Estos han sido 2 de los grandes focos del trabajo del SICOMA en estos 10 años. Señalar más y tener mayor sobrevivencia en la recría. Si pensamos en los kilos promedio, tenemos que hablar del peso al destete, en la tasa de ganancia post-destete. Podría haber un rol del cruzamiento con razas carniceras en tener más peso. Fíjense que cualquiera de estos 2 ejemplos que yo dije están regalando 6 kilos de carcasa, porque las carcasas pesaban 19 kilos. Fue tremendo resultado, pero podrían haber ido a un poco más de kilos. Y todo eso arranca en el peso al destete. Si tenemos corderos livianos, que después están en una meseta en el verano, bichera, parásito, están ahí medio que sobreviviendo, la curva de crecimiento no es muy pronunciada, ya estamos topeando el peso final. El rendimiento, acá hay mucho para hacer en la transparencia del mercado de carne ovina, pero las cosas que podríamos considerar son el tiempo de esquila, es decir, la cantidad de lana que tengan los animales, el manejo previo a la faena. También menciono que los cruzamientos con razas carniceras podrían tener un impacto de aumentar en algún punto el rendimiento. Yo miraba hoy temprano, para que tengan como referencia, el promedio de los últimos 10 años de rendimiento es de 45% en los corderos y 43,5% en las ovejas, para que ustedes lo relativicen o lo comparen. Pero bueno, en el rendimiento es un poco a veces un signo de interrogación, pero hay algunas cosas que capaz se pueden hacer y que ustedes año tras año pueden ir acumulando experiencia. Y después con el tema precio, los 2 grandes temas que marcan el precio son el momento del año y la categoría o la terminación. Y el precio lo sabemos bien que es un gran determinante del ánimo de los productores. Hoy subió la lana, va 3 días seguidos que sube con los 2 de la semana pasada. La carne está valiendo buenazo, estamos todos felices y contentos. O sea, el precio tiene un impacto muy importante y por eso me voy a detener brevemente en una mirada de los precios. Les pido que me sigan en este análisis. Esto es, el 0 es el promedio de los últimos 10 años, variación mensual del precio del cordero. El cordero está en azul, la oveja está en naranja. Dólares por kilo en gancho, respecto del promedio anual. O sea, el promedio anual es 0 y se grafica la variación de cada mes respecto al promedio mensual en porcentaje. ¿Bien? ¿Me siguen? O sea, este promedio, en el caso del cordero, es 3,67 para el promedio de los últimos 10 años. Acá tenemos otra cosa para estar contentos. Fíjense, hoy vale 5,70, 5,90, 5 y pico, y está como $2 y pico arriba del promedio. Buenazo, vamos a capitalizarlo. Y la oveja, 381. O sea, para la oveja el 0 es 381 y para el cordero el 0 es 3,673. Y acá tenemos la variación porcentual. Entonces, primer comentario, hay variaciones a lo largo del año, pero no son tan grandes. Fíjense, entre el momento de mayor precio del cordero es 4,8% para arriba o menos 3,8% hacia abajo. O sea que nos da 8,6% de diferencia entre el momento de mejor precio y el momento de peor precio. Eso en valor es 3,116 centavos, o sea, dólares por kilo. ¿Me siguen hasta ahí? Esa es la diferencia entre vender en un momento ruinoso en cuanto a precio y vender en el mejor momento del precio. Y para la oveja es 0,40 dólares. Entonces, primer comentario que lo pongo entre paréntesis, perseguir este precio es como si nosotros hubiéramos vendido los mismos animales con 1,5 kilos más. ¿Me entienden? O sea, yo persigo el precio, que es algo que no controlo, y el peso es algo que sí puedo controlar, y esa diferencia que yo estoy persiguiendo, si yo le metiera 1,5 kilos más a los animales, ya lo estoy capturando. O sea, pongamos el foco en aquellas características que están más a nuestro alcance, sin descuidar estos temas del precio. Porque obviamente que nos interesa valorizar más. O sea, si yo saco 300 centavos por kilo y lo hago por 17 kilos, que es el precio del peso carcasa promedio, son $5 por animal. En 300 corderos son $1,500. Me sirven. Pero decidamos las peleas que queremos dar.
Y acá viene otra de las fortalezas, o una gran fortaleza. La enorme mayoría del producto carne ovina de estos sistemas sale en este momento, donde hay mejores precios y mayor agilidad de colocación. Sobre todo si no nos metemos en octubre o... Ustedes lo han visto, ya ahora octubre, noviembre empieza a medio a trancarse la cosa. Entonces, esto muchas veces hay que atenderlo. Hay muchos productores, por ejemplo, que la categoría de venta la esquilan con la preparto, de manera de estar perdiendo un poco de lana, pero ya tienen el producto de venta pronto en estos momentos de mayores precios. Simplemente comparto estrategias que algunos productores toman. Entonces, resumiendo, estos sistemas acceden a excelentes precios porque hoy el sistema no distingue. No es lo más sensato perseguir precios, pero a la vez tenemos una gran fortaleza y una gran oportunidad porque vendemos animales en momentos donde el precio en términos generales es muy bueno. En resumen de oportunidades, sistema de lana fina no se pierde en el negocio de la carne ovina, ingresos por carne ovina pueden representar otra zafra de lana, el acceso a precios es un atributo, o sea, como ya lo dije en repetidas oportunidades, y la venta en momentos de mayores precios y agilidad de comercialización se adapta perfecto al momento donde suelen salir la mayor cantidad de animales de nuestro sistema. O sea, bien, gran oportunidad, gol. Sigue, continúan, gran alegría. Vamos a las debilidades y áreas de mejora. Ahí estamos un poquito más apesadumbrados. Esto ya lo dije, resultados reproductivos, sobrevivencia señalada, destete, primera esquila. Pensémoslo desde ese punto de vista. ¿Cuántas ovejas precisamos para lograr un cordero vivo a la esquila? Si nosotros tenemos 65%, ponele, de los animales en carneré en abril del 2025 y a la esquila del año que viene, septiembre del 2026, me llega el 65% de los animales respecto a las ovejas que encarneré, precisé 1,5 ovejas para sacar un animal. Entonces hay posibilidades para mejorar eso. Pensémoslo incluso este año. Uno mira los lotes de lana y hay 10 fardos de adulto y hay 2 fardos de borrego. O sea, faltan borregos. Hay borregos que se perdieron, que no están, que son los que afinan el lote, etcétera. La velocidad de crecimiento es un desafío, es un área de mejora. Si tenemos corderos que están durante tiempo, ahí pesando más o menos lo mismo, dejando de ganar, siendo objeto de parásitos y de problemas sanitarios. El peso final es una debilidad también. Y la terminación. Y me voy a detener brevemente en estos 2 últimos puntos ya en el tramo final de la charla. Sobrevivencia, recría y terminación, yo diría que son las 3 grandes áreas de mejora o debilidades de estos sistemas, con foco en sistemas merinos australianos. Sobrevivencia, recría y terminación. Si pensáramos en tener un gran objetivo, yo creo que un piso para estos sistemas, piso, sería embarcar el 60% de las ovejas que se encarneran entre los animales machos castrados que se venden, las borregas de refugo y las ovejas viejas. No es demasiado ambicioso esto. Pensemos que el 60% de una majada de 500 ovejas es vender 300 animales. Si yo tengo 500 ovejas y pónganle que a los 2 años 350 animales, la mitad macho, mitad hembra, tengo 175 machos, me quedo con 100 hembras para reponer, vendo 75 hembras de refugo, estoy en 240, más las ovejas viejas que me salgan, estoy en 300. O sea, no es demasiado ambicioso. Creo que es un piso pensar en esto, para no perdernos el negocio de la carne ovina, que reitero es una gran oportunidad. El peso de venta, yo acá le pongo F y D. ¿Qué quiere decir? Es una fortaleza y es una debilidad. ¿Por qué es una fortaleza? Esto es medio, no es lo más eficiente, pero es una fortaleza. ¿Qué pasa con estos animales? Generalmente no se pasan de peso, que es una gran limitante en la cadena de carne ovina. En general los animales que salen de estos sistemas, reitero, me estoy refiriendo casi que con exclusividad a sistemas de merino australiano, en general no se pasan de peso. Es una fortaleza, porque no me castigan por carcasas demasiado pesadas, pero a la vez una debilidad, porque yo vendo borregos con 2 años que pesan 40 kilos, le podría haber metido 10 kilos más, o estoy vendiendo ovejas que pesan 40 kilos, y ya sabemos que si fuéramos ovejas más grandes capaz tendríamos animales más productivos, etcétera. En el caso de los casos reales que yo les mostré hoy, ¿se acuerdan que vendían con 19 kilos de carcasa? O sea que podrían haber tenido 5 kilos más. Podrían haber tenido entre 28 y 29 dólares más por animal con los precios actuales, que representarían entre 7.800, entre 8 y 9.000 dólares por embarque.
que es equivalente a que se hubieran embarcado 90 animales más con el peso de ahora de la carcasa. O sea, hay una oportunidad para mejorar ahí. Y si miramos los casos reales, con los mismos datos de cantidad de animales, de peso y de rendimiento, con los precios del promedio, estarían resignando $18 por animal o entre 5 y 6 mil dólares por embarque. O sea, acá nos da para ver los excelentes precios de este año, pero también que en el peso de venta y en el peso de carcasa, por ende, hay espacio para mejorar y capturar más valor. Y el otro gran drama o debilidad o área de mejora de estos sistemas es la terminación, que voy a hacer un comentario y ya estoy finalizando, que estamos un poquito atrasados. Estos son terminación, caso real, boleta de productor, septiembre de 2024, que no eran los precios de ahora, había desánimo y la industria capaz que no estaba tan ávida de recibir corderos o categorías carniceras. Estos son ovejas, corderos, 190 y 59, peso promedio, rendimiento particularmente bajo y precio en segunda balanza ruinoso, castigado por mala terminación, castigo por animales flacos. Estas eran las referencias de ACG de esa semana. 3.12 en las ovejas y 4 en los corderos. O sea, eran precios bastante más bajos que los de ahora, pero esas eran las referencias. Fíjense la magnitud del castigo por mandar animales flacos. 0.87 centavos en la oveja y $1.20 en los corderos. O sea, en plata, este embarque dejó de ganar $4.000. ¿Bien? O sea que la terminación tiene una influencia y sobre todo cuando el mercado no está tan ávido, te dan por la cabeza. Este es un caso real de septiembre del 2025. Lo pongo en naranja porque al final este castigo no se terminó materializando. O sea, es un poco lo que les acabo de decir. Cuando el mercado está ávido, a veces algunos conceptos se relativizan un poco, pero lo importante es no exponernos a esto. Acá iba a haber un castigo en las ovejas de 0.46 centavos y finalmente eso posteriormente se corrigió, pero me sirve para ratificar el concepto. La terminación es una gran área de mejora en estos sistemas, sobre todo foco merino australiano. Lo que no queremos es esto, que nos manden fotos de animales que están flacos. Mandamos animales, consideramos que deberían estar flacos, gordos y precisamos salir de ellos y los mandamos nomás. O sea, uno quiere defender su producción, ¿no? Pero también creo que es un buen ejercicio no decir, esta es mi producción, me la tienen que comprar. Hay que cumplir con algunos lineamientos para no recibir castigo en el precio, que es lo que no queremos. ¿Cuál es la cobertura del productor? Acá pongo una foto de una actividad que hicimos en agosto aquí en Sicoma, ahí afuera, que hicimos un taller de carne ovina y vino una convocatoria genuina de productores muy interesados. La cobertura del productor es prever la salida de los animales, así como prevemos la esquila, cuándo vamos a esquilar, los carneros, la zafra, la borrega, etcétera. Bueno, ¿cuándo van a salir los animales? No es que deberían estar pronto los borregos, vamos a traerlos. Tan pronto, sí, vamos a embarcar. Es como que no miramos si estaban prontos, si estaban gordos, no le dedicamos ningún tipo de recurso, ningún tipo de planificación, nos exponemos a que pase lo que acabo de mostrar. La condición corporal es una técnica de fácil implementación que la está haciendo Matías ahí, examinando. Queremos animales que individualmente tengan arriba de 3,5, es decir, estén gorditos, estén gordos como un consumo o arriba de un consumo. Examinar rigurosamente los animales, no exponernos a mandar flaco, tocar, inspeccionar, clasificar y asignar recursos. Si uno lo planifica con cierta anticipación, vamos a esquilar los borregos de venta con la borrega de venta y la categoría de venta en la preparto en julio, así lo logramos vender en septiembre, que vale bien, le vamos a dar 2 meses de invernada. Bueno, ¿qué campo le vamos a dar? ¿Qué recursos le vamos a dar? ¿Con qué carga? ¿Qué toma? ¿Qué periodo de espera? Etcétera. O sea, meterle un poquito más de cabeza a esto que es otra zafra de lana. Producción de carne, esto es un concepto que también hemos venido insistiendo, requiere más intervención. O sea, tenemos que trabajar en manejo, nutrición y sanidad si queremos potenciar la producción de carne. Ahí dependerá del productor de qué tanto se quiera esforzar, pero algo más, alguna vuelta de tuerca para potenciar esto hay que hacer. Entonces, con esto termino esta parte de desafío y terminación y me voy a concentrar particularmente en el caso del merino australiano, que está siendo un recurso genético muy popular en la zona. Del merino australiano no es el principal atributo de la conformación carnicera y la terminación, eso es una realidad.
El merino tiene excelentes atributos, pero como todas las razas, ninguna raza supera a todas las demás en todas las características. El merino es una excelente raza y la raza productora de lana fina por excelencia y puede producir carne, pero estos atributos no son su principal fortaleza. Si uno piensa en las correlaciones genéticas, o sea, en mirar la parte genética, hay asociaciones que son desfavorables para nuestro interés. Nosotros seleccionamos por muchas características a la vez. ¿Qué es lo que queremos? Un animal grande, lanudo, fino, gordo, con músculo, que resista a los parásitos, que no tenga pigmentación, todo. Hay antagonismos. Es decir, hay asociaciones que son desfavorables, no son uno. Es decir, es como el peso de John y el diámetro. Uno puede encontrar animales pesados de lana y finos, pero hay que buscarlo y hay que medir las dos cosas para captar eso. Fíjense la correlación de la estimación de Zully Ramos de su trabajo de doctorado entre el diámetro al año y la cobertura de grasa al año, más 0,31. Es una correlación de una magnitud moderada, moderadamente alta o moderada, positiva y desfavorable. Quiere decir que van en el mismo sentido. Animales más gruesos tienden a tener mayor cobertura de grasa. Y si yo le quiero pegar a esto no es uno, ¿no? Yo puedo encontrar animales finos y que metan grasa, pero tengo que medir las dos cosas. Por suerte en el último tiempo hay cada vez más cabañas midiendo esto, pero durante muchos años de repente estuvimos yendo a favor de esta correlación, que es desfavorable para nosotros. Estos son otros datos también australianos, la correlación entre el diámetro al año y la cobertura de grasa post-destete, y esto es con músculo, o sea, son correlaciones desfavorables. No quiere decir que no se pueda progresar en las dos, pero hay que medir las dos. Por ejemplo, un productor comercial que hace OSDA en las borregas y selecciona exclusivamente por diámetro, de repente está yendo a animales que en el largo plazo tienen menor grasa y que en las condiciones de producción que tenemos nosotros, que son de baja intervención, defeccionan en estos temas de terminación. Recuerden, el objetivo de esta charla era animar la reflexión, animar el intercambio. Estas son cosas que queremos compartir con ustedes para conversar y hablar. En genética ovina, en la página de genética ovina, solo el 10% de los padres tienen datos de área de ojo de bife y espesor de grasa. Esto está creciendo, va a crecer y seguirá creciendo, y sobre todo con el aporte de la genómica. Pero les quiero decir, acá hay algo a atender, porque durante años no ha sido un foco desde el punto de vista genético. Hay espacio para trabajar. Fíjense, la diferencia entre el carnero que mete más músculo es más 1,37 y el que es 1,37 entre el que mete más músculo y el que más negativo. O sea, hay un componente genético que se puede explorar, que obviamente es a largo plazo. Yo no voy a pasar a tener animales gordos por genética de un año para el otro. Lo hablamos ayer en el taller de merino. La parte genética hay que picar la piedra durante muchos años. Pero lo que sí puedo hacer en el corto plazo es, los animales que yo mando a faenar tienen un componente genético que lo puedo trabajar, pero lo otro es ambiente, lo otro es manejo, es nutrición, es sanidad. Si yo quiero mejorar mi invernada de un año para el otro, bueno, le destino más recursos, puedo hacer suplementaciones, puedo hacer campo natural a baja carga. Bueno, hay múltiples alternativas que yo puedo cambiar de un año para el otro y son a corto plazo. Y creo que es interesante, con estas consideraciones, pensar cuáles son nuestras condiciones predominantes de producción, qué voluntad hay de intervenir más, y de acuerdo a cómo respondamos estas cosas, bueno, examinar esto que venimos viendo. Si nuestro sistema va a ser siempre de baja intervención, bueno, va a haber dificultades de determinación, quizás sí, quizás no. Si puedo ayudar más a esa genética a que se exprese de mejor manera en la parte de grasa, músculo, para no perdernos el negocio de la carne, bueno, cada productor verá cómo resuelve esto. Quiero cerrar el mensaje fuerte de esta charla que venimos insistiendo hace mucho tiempo. Carne ovina en sistema de lana fina, otra zafra de lana. Me acuerdo que tuve la oportunidad de ir a Australia en 2023 con algunos de ustedes a una gira de Merino Duni, y me acuerdo que muchos productores nos decían, it's 2 checks. Son 2 cheques, como que lo decían respecto a la importancia de tener en cuenta la lana y la carne. Lo decían a propósito del Merino Duni, pero creo que el concepto interesa también en estos sistemas de, saquémosle el nombre de la raza, sino que producen lana en un universo de alto valor. Son 2 cheques, prestémosle importancia a los dos. En el balance de fortalezas, oportunidades y debilidades, creo que los resumimos bastante bien. De las grandes debilidades están sobrevivencia, recría y terminación, y las oportunidades son, no nos perdemos el negocio de la carne ovina, podemos explorar
más producto y mejor precio para ganar más plata. Y las necesidades de intervención pasan por esos 3 componentes que le decía. Tener más animales que crezcan más rápido, que tengan mayor peso y que tengan mejores niveles de terminación. Muchas gracias.